a empezar con pues, alguien que ha sido citado, pues, para bien, sobre lo que se ha hecho en la Caja del Seguro Social. Y yo creo que vale la pena recalcar, porque muchos grupos de los que están en la calle, pues ellos están basándose en lo que les han dicho que dice la ley y no lo que dice la ley. Sobre jubilaciones, sobre cómo afecta esto a docentes, a bananeros, a obreros de la construcción. Don Francisco Bustamante, bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Porque yo no sé, es decir, se ha explicado, eso estuvo 6 meses en la asamblea, eso se daba una conferencia de prensa todas las tardes, haciéndole entender a la gente esta ley, por ejemplo, al sector docente. Ya el sector docente parece que ha entendido algo, porque ha dicho, nosotros no estamos aquí por nosotros, estamos defendiendo las jubilaciones de los muchachos que están en la escuela. En fin, ¿cuáles son los aspectos que tiene esta ley? Porque esta ley incluso permite a uno jubilarse con más dinero del que tenía la ley anterior. Y derogar esta ley no significa volver a la ley de 2005. La anterior, sí. Bienvenido y buenos días. Sí, gracias. Mira, de hecho, hay mucha argumentación confusa o manejada de una manera tal de que las conclusiones que ellos ponen no son las correctas, ¿no? Y eso genera obviamente un nivel de ansiedad en la población. Claro. Y lo hemos tratado de explicar, pero el miedo es más fuerte a veces que la razón. Y nos encontramos ante una situación de este tipo. Eso es lo que hay. Veamos. ¿Qué dice la ley? La ley te acuerdas que dice, para las personas que se jubilan dentro de los próximos 7 años, el mundo no ha cambiado. Se van a jubilar exactamente en las mismas condiciones que tiene la actual ley. Esto implica para ellos que no han perdido nada y están tranquilos. Todavía hay más, dice la ley. Los que están en los próximos 7 años, del 2025 al 2032, en el primer año de existencia de la ley, es decir, en este año hasta marzo del próximo año, podrán, podrán evaluar si les conviene. Ya el director Mon anunció que a finales de esta semana espera tener la calculadora digital habilitada para que cada persona entre y valide su situación. ¿Cuánto me toca si me voy con el actual sistema? ¿Cuánto me tocaría si me cambio de sistema? Y si decide cambiarse de sistema, en ese momento puede decirle a la máquina, me cambio. ¿Qué pasa si al día siguiente dice, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo con lo seguro y quiero volver para atrás? Vuelve y entra y puede volver para atrás. Eso lo puede hacer durante un año. De tal manera de que la ley no es que es una cosa que le está cayendo a la gente como un palo de- del cielo que no sabe por dónde viene. No, hay un proceso de adaptación bastante extenso que permite que la persona tome decisiones en cuanto a qué va a suceder. Los maestros han estado argumentando de que la ley les afectaba. Hemos explicado y creo, como bien dice, que lo han empezado a entender, que ellos tampoco están afectados en ninguno de sus privilegios. Los bananeros tienen una jubilación especial. Ellos se jubilan a los 58 años los varones y 54 las damas. Tampoco se les ha disminuido un centavo ni de dinero ni un minuto de tiempo en sus derechos. De tal manera que ellos tampoco están afectados. ¿Quiénes pudieran estar afectados? Los nuevos que van a entrar al sistema. ¿Y esa afectación es negativa o no? No. Y vamos a explicar por qué. Se han centrado en decirte que la nueva ley tiene que trabajar más de 20 años. Y ahí es donde vienen los problemas. Lo que decía la ley 51 es que para poder tener derecho a una pensión, tenías que tener un mínimo de 20 años cotizado y 62 años de edad. Eso es lo que decía la ley, la 51. Dos condiciones. Mínimo 20 años cotizado, mínimo 62 años los hombres, 57 las mujeres. La nueva ley te dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas tener 20 años de cotización ni necesitas tener 62 años de edad. Usted puede ir cuando quieras. Ahora bien, si tú entras a los 20 años a trabajar y te jubilas a los 40 años, obviamente tú vas a tener como 40 años de vida jubilado. Sí. ¿Me explico? Y obviamente lo que tú has aportado
se va a distribuir en esos 40 años de expectativa de vida que tiene, mínimo, y se te garantiza si pasa de los 40 se te va a seguir pagando. En estos casos, la pensión va a ser menor que si tú hubieras vivido hasta los 62 años. Eso es sentido común. Y aún así la ley dice, en el evento, dice, o sea, el ejemplo es que tú ganes $700 mensuales y tú llegas a esa edad, la pensión no te va a dar el 60%. Por supuesto que no te lo va a dar, porque tú no has trabajado, la edad tuya de retiro la cortaste en 22 años. Porque al final del día, ¿qué es lo que hace la pensión? Coge una cantidad de dinero tuya y la distribuye mensualmente en lo que se espera que sea tu vida y eso se te garantiza. Si vives un poco más, la ley te dice, te vamos a seguir pagando aunque te hayas pasado de la edad estimada. El nuevo sistema tiene, ¿qué tiene el nuevo sistema? Que ayuda a que las pensiones puedan ser mejores, que están por ley capitalizadas y se estima en un 4% mínimo de rendimiento, de manera tal que el efecto acumulativo del interés compuesto es muy poderoso y va capitalizando y haciendo capital los intereses acumulados que tú tienes. De tal manera que mientras más tiempo tú estás en el sistema, mayor va a ser su pensión. Menos tiempo estés en el sistema, menor va a ser tu pensión. Porque vas a vivir más tiempo pensionado. Eso es lo que dice la nueva ley. ¿Dónde está el problema? Y eso es lo que ellos argumentan, que la ley se llama la cuenta de capitalización de ahorro personal. Ellos no les gusta, ellos quieren el bolsón, donde en el bolsón todo mundo le toca una cantidad fija y no importa lo que pasa. Eso es un razonamiento muy propio de personas con aversión al riesgo que no quieren ajustarse a variables que puedan suceder, porque pueden suceder. Ponte, por ejemplo, que tú eres una persona que ganas, tienes un trabajo que gana $5.000 mensuales. Ujú. Por cosa de la vida, la empresa quebró y tu siguiente trabajo es $2.500 mensuales. Esas vicisitudes pueden pasar en la vida, pero también pasan al revés. Ganas menos y vas ganando más en el tiempo. Ellos no quieren riesgo, ellos quieren cero riesgo y quieren cero riesgo garantizándose que en el sistema de beneficio definido es un bolsón y tú sabes exactamente cuánto te va a tocar. Pero aquí vienen los problemas. Cuando el barón Otto von Bismarck crea el sistema en 1889, las personas no, la mayoría de las personas no pasaban de los 40 a 45 años Sí. su edad, su expectativa de vida cuando nacían. Y solamente el 2% de la gente llegaba a la edad de jubilación, que era 70 años. Obviamente un sistema, y además solamente era para los trabajadores del sector industrial, esto no era para todos, solo del sector industrial. Esa ley de Bismarck, que es la que se ha venido replicando con distintas modalidades, es el sistema que se quiere. Si tú tienes que ya la gente no es el 2% que llega a la jubilación, sino es el 97, 98, 99%, pues ya tú tienes de que la carga es mucho más pesada ahora que cuando se diseñó el sistema originalmente. Si la edad que puso Bismarck era 70 años y ahora decimos que es 62, pues tienes mucho más y la expectativa de vida se disparó de 40 a 45 años hasta 80 años, pues obviamente no es un sistema sostenible. Entonces, el discurso es más ideológico que otra cosa, no es técnico, no es económico, no es financiero, y se recurre al miedo, a meterle miedo a la gente, a la incertidumbre que hay de que ellos pueden perder sus negocios. Esa es una parte. La Y, otra parte es y- e incluso, don Francisco, básicamente el discurso ante tantos señalamientos y aclaración por parte de los conocedores precisamente de cómo está rigiendo la actual ley, la 462, he escuchado a los docentes decir, bueno, ahora estamos defendiendo las posibles jubilaciones, y cito, de hambre que van a tener los estudiantes. La lucha, ellos dicen que la están enfocando básicamente hacia esa dirección. Y estas últimas horas nos preocupa, don Francisco, porque se mantiene en firme la solicitud de una derogación. ¿Qué pasaría, tomando en cuenta que ya está rigiendo la nueva ley, si se deroga la actual ley? ¿Qué pasaría con la Caja de Seguro Social mientras se hace un diálogo, mientras se modifica la ley, Bien, mientras se hace una nueva ley? ¿Qué pasaría? La realidad para que la gente conozca, porque muchos desconocen, incluso se mencionan que peligran los pagos de las jubilaciones.
Bien, si tú eliminas la ley Ujú. o suspendes la ley 462, pues tú no puedes tener una organización que no tiene ley. Estaría vigente, en mi opinión, la ley 51, con los siguientes problemas. La ley 51 tiene el problema de que no tiene garantizado el financiamiento del déficit fiscal que la nueva ley sí tiene. Entonces, el Claro. primer problema que tiene volver a la ley 51 es cómo financio el déficit de casi 1.000 millones de dólares. ¿Cómo lo financio? Entonces, deberíamos ir a una ley nueva, transitoria, para financiar ese déficit mientras se consigue una nueva ley. Pero repito, el problema de fondo son dos cosas. Uno, que ellos no quieren las cuentas individuales o cuentas personales porque dicen que eso va contra el principio de solidaridad, lo cual no es cierto. Y la otra es un proyecto de clase, de que es que los ricos de Panamá se van a coger la plata. Sí. ¿Ves? Esos son los dos argumentos. Hasta ahora, y dice, es que los ricos se van a coger la plata. ¿Por qué? Porque los ricos son los que están en los negocios. Pero señores, y es lo que yo vengo diciendo. Nosotros actualmente en Panamá, todo el mundo que pone su dinero en los bancos se los prestan al sector privado, a las Claro. empresas privadas. Y no se lo han robado. Ese sistema no va a cambiar con la nueva ley. Entonces, esa cosa que los ricos se van a robar la plata es un argumento de clase ideológico, ¿ve? No sustentado efectivamente, de manera tal de que provoca miedo en las personas. Están usando el miedo como herramienta y la presión callejera. Y repito, no es que las pensiones de los futuros sean de miseria, no es cierto. El sistema lo hemos comprobado y lo hemos analizado y se lo hemos explicado. Usted podrá tener mejores pensiones con el nuevo sistema, pero ajustadas al perfil de cada uno. Por ejemplo, yo estoy viendo que es decir, ellos dicen, no, los argumentos que dice Argote, Jované, Hughes y Gordón son casi palabra de Dios. Y por ejemplo, han hecho videos donde el propio Felipe Argote dice, cuando yo me muero, antes mi pensión pasaba a mi deudo. Ahora solamente le van a dar la mitad. Ahí hay de nuevo otro error. Primero, la persona que muere, la totalidad de su pensión va a ir a, la, a, la, a, la, a los herederos. La totalidad. No es que el gobierno se queda con esa plata. ¿Qué es lo que sucedió hoy día? Sobre todo en el sistema mixto. En el sistema mixto, que es el de capitalización, donde está mi plata Sí. y mi aporte, en el sistema mixto estaba en el aire, no estaba claro en la nueva ley qué pasaba si tú te morías. Entonces te daban una asignación. ¿Qué pasaba si tú habías vivido 90 años y te habías gastado el fondo? Ponte que tú tenías derecho a decir, vamos a decir, tenías derecho a 100.000 dólares distribuidos y cuando tú ya hasta los 90 años solamente quedaban 3.000 dólares. Sí. Pero tu pensión era 2.000. Ajá. Bueno, a tu viuda o viudo se te iba a dar solamente los 3.000 que quedaban en la ley vieja. En el nuevo concepto dice, ven acá, si usted tenía 90 años y usted enviudó y su esposa tiene 60, ¿ve? A su esposa le vamos a dar el 50% vitalicio, es decir, 1.000 dólares mensuales. ¿Eso qué significa? Que con la nueva ley no solamente se devuelve la totalidad, sino que independientemente de cuánto haya vivido el que causó el derecho, el pensionado, a la persona sobreviviente le va a tocar también vitaliciamente todo el dinero. Y si cuando él muere, esa persona muere, todavía queda dinero, se distribuye a los herederos que queden vivos todavía. No es cierto que se quedan con el dinero. Por eso digo, hay una lectura que no es comprensible, no lo han entendido o no lo han querido entender. Incluso se menciona mucho en las protestas, señor Francisco, que ahora las personas llegan a su edad de jubilación, pero van a tener que trabajar más si quieren por lo menos cobrar algo, y cito, decente. ¿Qué hay de cierto esto? Que ahora hay que trabajar hasta las 1.000 para poder por lo menos recibir algo que vaya adecuado a la jubilación o a los trabajos que han realizado en su época, toda su época laboral. Mira,
¿cómo ellos hacen este análisis? Ellos agarran a una persona que entró a los 42 años a trabajar y cotizó solamente los últimos 20 años de su vida hasta los 62. Eso es lo que hacen. Ajá. Y dicen, mira, esto da 47, 50% de la pensión. Y es cierto. Pero ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué persona entra a trabajar a los 42 años? Dime quién. ¿Qué hizo esa persona desde los 18 hasta los 42 años? ¿De qué vivió? ¿Qué produjo? Lo que dice la ley es la mayoría de las personas entran a los 22 años, trabajan de 30 a 40 años, pero la ley te pide como requisito mínimo verificar que has pagado 20 años. Y te dice la ley, de esos 20 años te voy a pagar el promedio de los 10 mejores. Y te voy a dar 1.25 adicional por cada año adicional que tú tengas sobre los 20 años. Eso es lo que dice la ley, hasta un límite de $1.500 para poder tener ese derecho. La nueva ley te dice, ¿sabes qué? Tú vas a seguir trabajando lo mismo que has trabajado el tiempo, pero ahora yo te voy a reconocer desde el primer día que tú has aportado, y porque te estoy reconociendo desde el primer día que has aportado, y te estoy dando un interés compuesto, que interés que gana interés, cuando llegues a la edad que tú te retires vas a tener más dinero que con el sistema actual. Esa es la lectura correcta del hecho que estamos hablando. Repito, si tú solamente vas a trabajar 20 años y son los últimos 20 años de vida, sí vas a tener una pensión baja porque trabajaste pocos años. Es cuestión de Y suma o repito, resta. ¿cómo? Es cuestión de suma o resta. De acuerdo al Así tiempo, es, así mismo tú recibes tu así es. jubilación. ¿Qué pasa con los Ah, médicos y enfermeras ahora, don Bustamante? Ellos se eh, suman precisamente también a esta paralización desde un punto de vista, en momentos de las enfermeras, dice, de que estén libres. Los médicos puntualmente han señalado otras metodologías claro para que sí. sumarse. ¿Cómo ellos se afectan también? Porque muchos dicen, pero ¿por qué ellos se están uniendo si ellos están bien? Vamos, los médicos tienen un caso particular. Yo hablaba con un médico y dice, mira, Ujú. cuando yo me jubilé, el 60% de lo que yo pagué daba $4.000. El 60%. Pero la ley dice que la pensión máxima es 2.500 y para tener 2.500 la persona tiene que cotizar, creo que son 20 años 20 ganando años. arriba de 2.500, ¿ves? Para poder tener derecho a eso. Obviamente la mayoría de ellos lo cumplen, pero hay un tope de 2.500. Ellos pierden dinero con el sistema porque no le dan el 60%, sino 2.500 nada más. ¿Qué dice la nueva ley? Señor médico, usted está en el sistema de beneficio definido. Y lo que vamos a decirle es lo siguiente, le vamos a reconocer lo que usted ha aportado y se le va a dar 4% hasta $2.500 como aporte. Y de ahora en adelante, todo lo que usted vaya aportando al 100% se va a considerar capitalización. Médicos, y son muchos, la mayoría de ellos, médicos que estén en el sistema de beneficio definido, que están activos, les va a convenir pasarse al nuevo sistema porque les va a tocar mejor pensión. Esa es la verdad. Por eso yo reitero, yo invito a que ya la próxima semana debemos tener la aplicación digital, que hagan el cálculo. Y tú vas a ver que a muchos de esos médicos les va a convenir pasarse al nuevo sistema porque su pensión va a ser mayor. Lo pongo inclusive de otra manera, que no sea médico. Me decía el otro día un amigo mío, dice, mira, Francisco, voy a cumplir 60 años, pero tengo hijos chicos. Yo tengo que seguir trabajando para poder pagar pensión. Y a ti te conviene mudarte de sistema, porque tú vas a trabajar 10, 12 años más. Y esos 10, 12 años más tú vas a poder capitalizarlo, cosa que en el sistema antiguo no te sumaba. ¿Me explico? Te Ujú. daba 1.5 por cada año, en el nuevo sistema te da 4% por cada año que tú aportes, por amor de Dios. Y compuesto. Entonces, a ese amigo dice, sí, de verdad que me va a convenir cambiarme a la nueva ley. Entonces, los que están en ese tramo superior, la ley les conviene de cualquier punto de vista porque lo que ellos están aportando, que hoy no les suma la pensión, les va a sumar. En ese Claro. caso, los médicos, los profesionales liberales.
¿Quiénes están en problema en la ley 51 y que no se ha resuelto? Son los trabajadores eh, del sector comercio y son los trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la construcción trabajan por proyecto. Sí, Entonces ellos paran y pueden parar por periodos más o menos largos. Y cada para que tienen ellos se comen los ahorros que hicieron. Entonces ellos les toma tiempo llegar a las cuotas mínimas para la pensión. Esa es una realidad. Y los otros que tienen una condición similar, pero por otra causa, son los trabajadores del sector comercio. Porque ellos, ninguno, muy pocos de ellos llegan a los 2 años. Tienen una irregularidad, una intermitencia en el trabajo, porque entran y salen, porque cuando van llegando a los 2 años, los empleadores lo votan. ¿Por qué los votan? Código de trabajo. En ellos el código de trabajo se les volvió un enemigo. ¿Tú te acuerdas, Fernando, que antes había un sindicato de trabajadores del comercio? sí. ¿Tú has oído hablar de ese sindicato de nuevo? Hace rato que no. Sí, sí. Que Se muchos ni murió, desconocen que existe. No, no. se murió. ¿Por qué? Mm, Porque no había no, membresía, porque la gente no demoraba. Los claro. trabajadores, imagínense, estables que hay, formales, son los trabajadores del sector comercio. Porque el empleador dice, cuando llegan los 2 años, el tipo le da de todo y ya no lo puedo votar. Sí. O me cuesta mucho. Entonces, hay esa realidad. Pero por otro lado, la nueva ley dice, pero ¿sabes qué? Los independientes se pueden jubilar porque ellos pueden cotizar al precio que ellos digan. Y es una cosa que no estaba en la antigua ley. Ellos pueden poner, dice, pues ¿sabes qué? El raspadero dice, yo me quiero ponerme una pensión mínima sobre que yo quiero reportar, perdón, yo puedo reportar que estoy ganando $500 al mes, pero yo quiero reportar 200. Usted va a cotizar sobre 200. Y él vaya haciendo su fondito. Y cuando llega a la edad si él cumple todo su cuota y llega a la edad y dice, ¿sabe qué? Si me hace falta dinero, hay una cosa que se llama la pensión mínima garantizada, que es 265. Ese raspadero que ha estado aportando poquito a poquito, puchito a puchito, cuando llegue le va a costar, va a tener 265. Pero hay algo, don Lo- Francisco, que yo creo que también ha influido en, en esos ánimos exacerbados que hay en la calle. Y es que lo que todos, es decir, esto de las jubilaciones a la larga es algo que se ve a muy lejano plazo. Es decir, el problema de la caja es hoy la persona que va a buscar medicina, hoy la persona que va a buscar salud. Es decir, esta ley realmente hace que el servicio mejore en la caja del Seguro eh, Social, que se garanticen los Sí, medicamentos, que se garantice un servicio que no tenga que, bueno, su operación, yo tengo personas conocidas que tienen operaciones de cardiología que le han dicho, venga el otro año, Si acaso. si acaso. explico, mira, la ley provee herramientas para poder mejorar la gestión de la institución, herramientas que antes no había. Ejemplo, se incorporan artículos de la ley 419, creo que es sobre la ley de medicamentos, para poder agilizar las compras de medicamentos. Antes tú estabas sujeto, todas las compras en la Caja de Seguro Social, a la ley 2 de contratación pública. Hay una ley especial de medicamentos, artículos de esa ley se han incorporado a la nueva ley de manera tal que la entidad puede hacer compras de una manera más expedita que antes no había. Eso debe facilitar y debe mejorar el sistema. Segundo, la nueva ley establece como una obligación moverse tecnológicamente hacia la reforma de la institución. Eso no debería estar como una obligación, eso es inevitable, pero está, y eso es bueno, porque eso presiona a la institución, no importa el que esté enfrente, a que tiene que ir hacia una modernización tecnológica de la institución. Eso lo pone la ley. Hay los procesos para reducir, ¿qué va eventualmente esa modernización va a ser una entidad que no necesita tanta gente como tiene hoy? Claro. También los mecanismos para que en los casos que haya redundancia se pueda hacer de una manera responsable y respetando los derechos humanos y laborales, hacer los ajustes en el tiempo para poder adecuar el tamaño de la institución a la nueva realidad que tiene. Y además también mejora las condiciones de calificaciones para ser miembro de la Junta Directiva e incluye elementos también
para que la Junta Directiva se pueda enfocar en el rol típico de una Junta Directiva, que es velar por resultados y verificar política, cumplimiento de política. La ley 51 le quitaba la mitad o más de la mitad del tiempo dedicada a ver cuestiones laborales desde que me miraste mal hasta que me destituyeron. Entonces, esas cosas se modifican en la ley. Y por otro lado, se amplía el rango de autoridad del director para poder tomar decisiones rápidas en situaciones coyunturales. Ejemplo, temas de medicina. Si hay una urgencia, el director puede comprar hasta $1.000.000 para solventar un problema. En la antigua ley tenía 250.000 de los dólares de hace 20 años atrás. Claro. Entonces, sí, la nueva ley provee mecanismos que deben permitir mejorar la gestión, modernizarla, ajustarla al tamaño necesario y poder verificar los procesos de adquisiciones de medicamentos. ¿Cuándo se Pero, podría ver resultados en esa dirección? Al menos, don Francisco, en el tema de servicios, porque ¿cuánto ya tiene de estar vigente la nueva ley? ¿Más de un mes? ¿Casi No, 2 más, meses? 2 meses. 2 meses. Y muchos dicen que todavía no han visto resultados, que se es esté, imposible. que esté dando resultados, como por cuándo, o sea, para que la gente esté Birna, consciente. Birna, Sí. Birna, por favor. La ley establece lo que hay que hacer. No Ujú. dice que eso es, hágase el mundo y el mundo fue hecho. Sí. Esa ley hay que bajarla a acciones que implican temas humanos. Y te doy un ejemplo nada más. Un ejemplo nada más. Tenemos una huelga. El director tiene que dedicar su tiempo a hablar con los grupos en huelga porque dice que van a parar la huelga porque la ley les afecta. Y no es cierto que les afecta, pero todo eso distrae la atención. Cambiar los procesos. Tú sabes lo más difícil que es. La ley, tú puedes cambiar leyes, cambiar las actitudes humanas es lo que más tiempo va a tomar. Es cierto. Entonces, eso tú no puedes pedírselo a la ley, eso hay que pedírselo a las personas. Recuerda que estamos tratando con personas. Cambiar eso toma tiempo. Como dice el eslogan, hacerlo humano, el tratamiento personalizado, eso toma tiempo. No hay ley que te pueda decir, porque la ley tiene 1 mes, 2 meses, ya cambió el mundo. Ujú. O sea, también, y además no me vengas a pedir por amor de Dios, si tenemos atrasos de años, no le pidas que por efecto de una ley que se aprobó, esas cosas dejaron de existir. Y voy más allá, todavía un problema de fondo. ¿Cuándo vamos a tener un manejo de una población enferma satisfactorio? Cuando tenga menor población enferma. Y tener menor población enferma significa que yo tengo que atender a la población cuando está sana, no cuando llegó a enfermarse. Yo te pregunto, Virlan, cuando vas al médico, ¿vas cuando te sientes bien o cuando te sientes mal? Por supuesto, nadie va al médico a Cuando se pasear. siente bien. Nadie va Exacto. cuando se siente bien. Pero Sí, justamente cuando tú te sientes bien, es que tú tienes que tener el control de la situación para no llegar a sentirte mal. sí. La Entonces, prevención. cuando vamos al médico, ya vamos con un problema y pretendemos que el médico me resuelva ese problema en cuestión de horas, cuando es un problema que se acumuló por 10, 15, 20 años y afloró un día. Entonces, la medicina preventiva es una necesidad en este país. Ujú. ¿Qué pasa No con hay los pelados, por ejemplo, de 52, 55 años acá, como el colega, que estamos en ese rango de edad? Y he escuchado ya a muchos de este rango de edad que dicen, ahora que me iba a jubilar es que vienen estos cambios y se va mi jubilación, sepa dónde. Peligra cómo se mantiene este rango con la jubilación actual y tomando en cuenta la nueva ley. Repito, la nueva ley da una ventana de 7 años. Las personas que están en ese Sí. rango, justamente en ese que dices, no les afecta en nada. Ni en la edad, ni en el Ni en el tiempo. porcentaje, ni en la cantidad de dinero que les toca. No les afecta en nada. ¿Ve? Se justifica que actualmente las agrupaciones que están en huelga pidan una derogación total. Fernando, acá, que hemos compartido entrevistas con diversos sectores que hoy por hoy están en huelga, nos señalaban antes de que estaban en contra de 2, 3, hasta 4 puntos de la ley 462, no de toda la ley. O sea,
al final, tomando en cuenta la cantidad de puntos y artículos, quiere decir que la ley es buena, así al menos era lo que analizábamos de lo que señalaban estas agrupaciones. Pero decir hoy que toda la ley es mala, ¿usted cómo la evalúa? Que usted estuvo al frente precisamente haciéndonos No, como docencia vocero está haciendo diario hoy. de lo que se estaba A avanzando. diario, conocer lo que se estaba avanzando y finalmente lo que conocemos de la ley, esa docencia la hemos recibido de usted y de otras instituciones, pero básicamente tan explícito, tan detallado como usted lo ha presentado, demuestra que sí hay puntos más positivos que negativos en esta ley. ¿Cómo usted evalúa que digan ahora que hay que derogarla completamente? Mira, yo dije desde el primer día, y se volvió eslogan, que no es la ley perfecta, sino es la ley Claro. posible. Y es la ley posible porque, siendo un tema técnico y humano, pasa por un tamiz político que es la Asamblea, y en ese tamiz político la decisión es política. ¿Ok? Política en el buen sentido, no estoy hablando de beneficio, no. Se busca tratando de complacer a todos los sectores posibles. Déjame pasar un momentito. Hay una historia clásica en la historia del automovilismo. Dicen que una vez el gerente de Ford quiso hacer el auto que le gustara a todo el mundo e hizo una encuesta. La encuesta la hizo, ¿qué es lo que usted cree que debe tener el auto ideal? Y agarró y hicieron un modelo que se llamaba el modelo Edsel, Ajá. en honor del señor Ford, y sacaron el Excel que tenía todo lo que la gente quería que tuviera el auto perfecto. Fue un fracaso. Está en la historia como el peor fracaso de la industria automovilística norteamericana. One size fits all, como dicen los gringos, un tamaño que le quede a todo el mundo, eso es muy difícil de Muy difícil. conseguir. Entonces, la ley siempre va a tener cosas que no son completas. Siempre, no hay ley perfecta. No hay. Entonces, hay cosas que la ley no va a cubrir en lo que la expectativa de las personas quieren. Y sí, efectivamente, Vilma, usted lo dijo muy bien. Han ido variando de distintos puntos de toda la ley, algunos puntos, pero igual quiero la derogatoria de la ley. Repito, en mi opinión personal, eso es una posición muy política sobre un tema técnico y humano y que tiene que resolverse políticamente. Así ¿Ves? es. Bueno, Esa es mi opinión. Pero la ley es lo que hay y es lo mejor que se ha podido conseguir en ese entorno de discusión política en un país donde nadie cree en nadie. eso. No es la ley perfecta, es la ley posible. Tenemos que ponerla en práctica, yo diría, tendremos que ponerla en práctica y reevaluar en 4, 5, 6 años si efectivamente eso funcionó o no. Pero repito, las personas que están en el sector laboral hoy día no están perjudicadas en los próximos 7 años. La ley afecta principalmente a los nuevos que vayan a entrar al mercado de trabajo, que ahora no lo están, y permite a los que están en el sistema, mediante la aplicación digital, verificar si se cambian a la nueva ley y les puede convenir. Y adelanto, a muchos les va a convenir pasarse a la nueva ley. Es lo que yo te puedo decir. Así es. Don Francisco, como siempre, Gracias. muy ilustrativa Claro. y sobre todo docente Buena su participación en un momento en el cual hay demasiado ruido Confusión, y sí. demasiada confusión. Gracias por esta participación. Gracias a ustedes. Hasta luego.